Se trata de uno de los personajes más brutales y sanguinarios de la historia. No obstante, luchó valientemente por el reino de Francia en la Guerra de los 100 años. Fue reconocido como mariscal, héroe nacional y el hombre más valiente sobre el campo de batalla. Su gusto y placer por la sangre y la brutalidad llegó a infundir un auténtico temor entre los ejércitos ingleses. Llegó a luchar hombro con Juana de Arco, a quien amaba en secreto, y cuya horrible muerte lo llevó a descender hasta la locura, y desencadenó a una bestia sangrienta que se convertiría en uno de los asesinos seriales más crueles, sádicos y prolíferos de la historia. Su nombre fue Gilles de Rais, mejor conocido como Barba Azul, el genocida de niños. Y esta es su historia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a La Noche Paranormal. Estamos muy contentos de saludarlos. Y pues bueno, hoy tenemos obviamente invitados especiales. Se trata de Fanny y de Exodus, del grupo paranormal, pues bueno, Lamentos del Purgatorio. ¿Cómo están, chicos? Pues estamos muy bien, Ariel, muy contentos de estar aquí en tu programa, de acompañarte. Gracias. En este podcast tan interesante. Y pues contentos de estar aquí en Puebla. Así es, están realizando una pequeña gira, ¿no? Por aquí. Una gira paranormal. Así es, una especie de gira paranormal. Y realmente, pues bueno, estamos muy contentos. Hoy no pudo estar Armando, pero realmente estamos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros. Y sobre todo de hablar un tema bastante interesante como son los asesinos en serie, ¿no? Exactamente. Pues también, por ahí mandarles un saludito a nuestros amigos Fer y Jen Paranormal, que por cierto Saludos. ayer estuvimos en su programa. Estuvimos platicando un poco de de lo que nosotros hacemos en las investigaciones y mostrando material bastante interesante. Sí. Así es, amigos, ustedes conocen bien a nuestros amigos, bueno, Fanny y Exodus. Tienen un programa de Lamentos del Purgatorio los días sábados a las 11:55, ¿no? Sí. Y realmente, bueno, terminando este programa, pues bueno, van a poder seguir, pues bueno, una de sus transmisiones muy interesantes que hicieron, me parece que el día de ayer, ¿no? Ayer. Exactamente. ¿Y qué tal estuvo? Muy interesante. Muy pesada la locación, bastante. De hecho, es la primera vez que siento una locación tan pesada como para no continuar tanto tiempo ahí. Ok, Aparte del peligro físico, me imagino. No, de hecho, todos salimos con dolor de cabeza ayer. Ya Ok. no nos aguantábamos. Estamos bien cansados, Claro. ya nos duele la cabeza a todos, ya vamos. Pues bueno, ahí está, amigos, es realmente bastante interesante. Si ustedes quieren seguir esta investigación que hicieron ayer nuestros amigos de Lamentos del Purgatorio, pues bueno, sigan en Enigma TV. En punto de las 11:55 podrán seguir esta breve transmisión, pero interesante, ¿no? Exactamente. Bueno, amigos, pues les agradecemos mucho después de este comercial muy interesante para Enigma TV. ¿Qué les parece si comenzamos con el día de hoy? Vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a hablar acerca de asesinos en serie y siempre es un tema que causa mucha polémica, ¿no? Sí, bastante. Es de ver la maldad de las personas en asesinar, ahora sí, válgase la redundancia, a tantas personas y no tener ese remordimiento, ¿no? Exactamente, ¿no? Que es lo que vamos a estar hablando más adelante. Fíjate que a veces no es tanto la maldad que tengan, a veces cómo estarán de la mente, porque muchos de ellos no lo ven como una malicia, Claro, incluso lo ven hasta como una obra de arte, sí, hasta claro. cierto punto, ¿no? Siempre está el lado de que se dice que, bueno, por ejemplo, los asesinos en serie se dividen en dos grupos, ¿no? Siempre son los sociópatas y los psicópatas. Se dice que los psicópatas nacen con precisamente con lo que comentabas, ¿no? Con este don, no sé si llamarle don o maldición, de no sentir ni siquiera emociones, ¿no? De fingir el amor, la tristeza, el odio. Realmente nacen en un mundo aparte y muy diferente al de nosotros, ¿no? Y vamos a ver más adelante, pues bueno, que esto ha influenciado a personajes de la historia, de la talla de personajes como el que hoy vamos a hablar, Barba Azul, que realmente es un personaje, es un héroe de la historia francesa. Su nombre es Gilles de Rais, o pues bueno, en francés Guy Duguay, que bueno, no, creo que lo podemos pronunciar en español, ¿no? Bueno, Gilles de Rais, como se le conoce aquí, y que bueno, vamos a ver que este personaje, por ejemplo, luchó a codo con Juana de Arco. Es bastante interesante porque a veces esos episodios de la historia se van ocultando, ¿no? Como si no nos gustara que salieran a flote, ¿no?
como si no existieran. Exactamente, ¿no? Causo curiosidad con esta pues mujer que alzó la espada a favor de su reino. A fin de cuentas pues fue juzgada injustamente. Así es, Juana de Arco, ¿no? Sí. Exactamente, pues asesinada también injustamente. Y de la peor manera, ¿eh? Y de la peor manera. Hoy lo vamos a conocer más adelante, de hecho. Entonces me parece curioso que este personaje después haya sido reconocido como un héroe. Que Sí. vaya, sanguinario. Sí, realmente si ustedes no conocen la historia de Gilda Rice, les recomendamos que realmente se queden aquí porque es un héroe francés, eso nadie lo puede negar y lo vamos a conocer más adelante. Tiene una infancia bastante difícil. Si les parece que comencemos, vamos a empezar con el tema, porque hoy tenemos mucho de qué hablar. Realmente siempre el tema de los asesinos en serie es bastante complicado. No solo por el hecho de, de los actos atroces que llegan a realizar, ¿no? Sino también porque es una parte que no nos gusta aceptar a la mayoría, sobre todo a la sociedad en la que vivimos, ¿no? No nos gusta aceptar, no nos gusta decir que hay este tipo de personajes entre nosotros, que puede ser tu vecino, puede ser tu amigo, tu mejor amigo, puede ser tu amiga, o sea, realmente, o inclusive hasta un miembro de tu familia, ¿no? Es bastante interesante esa parte. No la conocemos, pero se llegan a presentar esos tipos de casos, ¿no? Pues a veces los ves tan tranquilos, dicen. Yo he escuchado de algunas personas que prácticamente a la persona más tranquila, más recatada que tú, más recta que tú puedas conocer, es a la que más miedo le debes de tener, y sobre todo cuando se trata de la palabra asesino. Asesino, ¿no? Y sobre todo ese distinto psicópata, ¿no? Vemos, no todos los psicópatas son asesinos en serie. Realmente pueden derivar en muchas otras profesiones, ¿no? Inclusive en profesiones, digamos, económicas, ¿no? Dueños de empresas multinacionales, o dueños de inclusive, ¿cómo le podemos decir? Primeros ministros de países y todo esto, ¿no? No significa que un psicópata se vaya a convertir siempre en un asesino serial, pero siempre hay un acto o un hecho que detona a este asesino, ¿no? Que lo activa, digamos, ¿no? Y realmente esto es lo que vamos a aprender. La historia de Gilda Rice precisamente lo ilustra muy bien y es conocido precisamente como el primer asesino en serie porque es efectivamente, como bien lo comento, es la primera persona de la que tenemos registro que se llevan a cabo este tipo de situaciones. Y no solo un registro, digamos, a través de historias o a través de narraciones, sino un registro oficial narrado precisamente por la misma iglesia, de todos los actos atroces que iba a realizar este hombre llamado Guy Duguet o Gilda Rice. Y bueno, pues ¿qué les parece si vamos a comenzar con la infancia de lo que fue Gilda Rice? Obviamente les vamos a comentar cómo les vamos a invitar primero a participar al 22 15 90 98 31 o también vía inbox a la noche de podcast, inclusive ahí los comentarios nos los pueden dejar a ver qué les parece este asesino en serie muy peculiar. Si ustedes conocen alguna narración acerca de Gilda Rice, pues bueno, también sería interesante. Inclusive si ustedes vieron la película de Juana de Arco, no sé si ustedes la hayan visto, es uno de los personajes principales, ¿no? Y no nos imaginaríamos que él tiene esta historia detrás, pero es algo totalmente documentado, totalmente cierto. Y bueno, seguramente se van a impresionar. Hay una advertencia que hay que lanzar porque es un tema pues bastante sensible. Si ustedes se consideran personas sensibles, no sé si ustedes se consideran personas sensibles, después de todo lo que hayan visto. Después de todo lo que hemos vivido, ya no somos sensibles. Bueno, a las personas que sí son sensibles, les recomendamos que, bueno, pues igual pueden checar alguno de los otros podcasts que hemos hecho, de la Luna, o acerca de Annelies Michel, no sé si sea la mejor recomendación, pero tenemos muchísimos otros podcasts, pues bueno, ahí está la advertencia que siempre tenemos que lanzar porque es un tema duro. Pero ¿qué les parece si comenzamos con el tema de hoy? Vale, Gilda Rice nace en 1405. Nace en Francia, en Loire, una pequeña población de Francia, pero donde hay mucha ascendencia noble, digamos, ¿no? Es una ciudad noble. Muchos señoríos, es un latifundio. Recordemos que estamos en el contexto de la Guerra de los 100 años. Se está enfrentando Inglaterra y Francia. Llevan mucho tiempo en conflicto. Realmente esta guerra, a grandes rasgos, es una guerra entre posesiones, ¿no? Entre grandes extensiones. Recordemos que los ingleses de momento llegan a tener muchas posesiones en la nación francesa, digámoslo así, en la parte francesa, ¿no? De Europa.
Y bueno, se empieza a crear un conflicto ahí muy interesante, muy grande, muy largo, que terminaría desencadenando la guerra de los 100 años. Pero bueno, estamos en esto, ¿no? Básicamente estamos en un conflicto armado, ¿no? En una realidad muy difícil. Aquí es donde nace Gilderoy, precisamente en 1405, en el castillo de Champtocé, en la región de Loire, obviamente, y se dice, como primer dato curioso de la noche paranormal, que nace en la Torre Negra, como si fuera un presagio de lo que iba a venir, ¿no? Fíjate que qué curioso, digamos, a lo mejor desconozco por qué le llaman así al lugar, no había escuchado, sin embargo, pues al decir Torre Negra guarda cierto misticismo con el asunto de la palabra, y bueno, yo creo que es algo de lo que voy a platicar más adelante con otra persona que yo, bueno, dentro de lo que yo sé, también lo considero un asesino en serie, pero pues yo creo que vamos a hablar del amigo Vlad Tepes, que también... Vlad Tepes también. Precisamente este tipo de conflictos de la guerra, precisamente el contexto del que estamos hablando, iba a derivar, es un contexto salvaje, ¿no? Para empezar, ¿no? Estamos en guerras, estamos donde es normal ver a tu vecino, a tu amigo morir, ¿no? Donde se van familias y no sabes si regresan. Es normal, ¿no? Es un poco extraño decirlo, porque estamos en tiempos de paz, entre comillas, ¿no? Sí. Pero bueno, en la antigüedad era muy, sobre todo en la época media, ¿no? Era muy común ver este tipo de conflictos armados, ¿no? La muerte era presente, era más como parte de la vida, ¿no? De lo que es ahora, ¿no? Ahora tenemos una prospección de vida de 70 años, a lo mejor de 80. Antes, si llegabas a los 40 años es porque realmente habías tenido una vida muy larga, ¿no? Exactamente, pues, es que date cuenta, en la época media, siempre se estuvieron disputando las extensiones de tierra, Claro, los exactamente. reinos. ¿Sale? Los reyes siempre estaban buscando Sí. el poder, y lo hemos visto pues en conflictos como las cruzadas, ¿sale? Como dice la guerra de los 100 años. Hemos visto también conflictos armados, como, no recuerdo cómo se llama este conflicto que tuvo William Wallace con... Que fue precisamente con los ingleses, ¿no? Con los Escocia ingleses. contra Inglaterra. Y bueno, también se da este tipo de situaciones, ¿no? Es ese tipo de conflictos. Es muy importante dejar en claro que estamos en una época donde todo es salvaje, todo el salvajismo, ¿no? En la época media no es la mejor época para vivir, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, aquí nace Gilderoy, nace en el seno de una familia noble, realmente. Su papá es Guy de Laval, un noble, obviamente, con una fortuna importante, pero no como la que iba a terminar creando Gilderoy, ¿no? Su madre es Marie de Cron, que también, recordemos que en la Edad Media los matrimonios se dan entre familias, no hay amor ni siquiera, ¿no? Porque, por ejemplo, en este matrimonio de los padres de Gilderoy, ni siquiera había amor, ¿no? Era casar una familia con otra para extender el dominio político y, bueno, también en el aspecto de las tierras, ¿no? De ejercer un dominio más amplio, ¿no? Su padre Guy Laval y su madre, pues Marie de Cron, realmente Gilderoy y su hermano René, que bueno, se llevaban 3 años, René era el hermano más chico, Gilderoy, pues bueno, como le decimos, había nacido en 1405, fue el primogénito, no tenían mucho contacto con sus padres, y como se acostumbraba precisamente en la Edad Media, ¿no? La educación era más que nada encargada a tutores, entre tutores, las personas que se encargaban de la comida, más que nada de servicios, ¿no? La verdad es que los padres no veían mucho a sus hijos. Si los veían 3 o 4 veces en su vida, pues realmente es que era mucho, ¿no? Y el contacto se acostumbraba más cuando llegaba o estaba próxima a la muerte del padre, ¿no? En este caso, porque había que dejarle todas las encomiendas políticas, las encomiendas, pues bueno, de la familia, las tierras, ¿no? Entonces, cuando ya estaban grandes, pues bueno, les empezaban a decir todas las responsabilidades que iban a cargar, ¿no? En este contexto, como le decíamos, nace Gilderoy. La verdad es que sus padres, son nobles y cumplían muy bien ese aspecto. Les daban una buena educación, contrataron a buenos tutores, pero casi no había la parte amorosa que hoy acostumbramos, ¿no? La familia, como el seno del familiar, ¿no? Y date cuenta que de ahí puede venir Sí, date cuenta que por ahí puede venir el detonante
o una de las situaciones que se guardan en el subconsciente, porque a veces, no sé si la mayoría o algunos asesinos guardan un pasado traumático. Claro. Entonces... Y lo vamos a contar en un momento, y es bastante traumático, ¿no? Y date cuenta que siempre nos ponían, o bueno, en esa época ponían a tutores, en este caso, por ejemplo, capitanes de ejércitos, o a personas que se dedicaban regularmente a la guerra, a que criara al pequeño, al hijo del rey. Era un contexto en el que decían, matar es común. Es común, exactamente. Este es un concepto muy importante el que acabas de mencionar. Matar es algo cotidiano. Exactamente. Matar o morir, porque no había otra forma, ¿no? Si estás en la guerra, no había. Y sobre todo estamos en Francia, ¿no? En conflicto con Inglaterra constantemente. Hoy a lo mejor pertenecías al reino de Francia, mañana pertenecías al reino de Inglaterra. Realmente es un contexto de caos. Exactamente. Pues date cuenta, me voy un poquito a Esparta, no sé. Si has escuchado que a los soldados espartanos los criaban con mucha crueldad. Claro. Lejos de sus padres. Una ciudad guerrera totalmente. Exactamente, una ciudad guerrera. Por eso les daban ese trato cruel, para que su instinto asesino se desarrollara, se activara. Y si ya no, de ellos ya no decían instinto asesino, decían instinto de supervivencia. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, realmente Gil de Rys tiene una infancia, como digamos, alejado de sus padres. No había amor de sus padres tampoco. No había esa unión familiar. Y él crece en este seno, no digamos familiar, pero bueno, digamos que él se cría en este tipo de contexto. Crece y bueno, él cuando tiene la edad de 10 años, se presenta un hecho traumático que es como el que comentabas. Siempre en los asesinos en serie hemos visto que hay algo en sus tempranas infancias que crea un desorden mental y que esto va a terminar derivando en su conducta, ¿no? Va a terminar influenciándolos, va a terminar, no sé si convirtiéndolos en asesinos en serie, pero sí tiene que ver mucho en esto, ¿no? Siempre hay un episodio traumático, ¿no? La conducta y el desapego emocional, ¿no? Que exactamente. existe ya desde, como lo decían ustedes, que te cría alguien que ni siquiera es tu familiar. Exactamente, ¿no? Yo te estoy enseñando a que mates, yo te estoy enseñando porque yo soy aquí el que te va a decir qué hacer. Tú no tienes el acceso a otras personas que de verdad te aprecien. Exactamente. Bueno, va a suceder, aparte de esto que bien lo comentas, que es un desapego emocional total, va a suceder un episodio muy traumático. Cuando Gil tiene 10 años, su padre, Guy de Laval, pues bueno, le encantaba la caza, no había deportes, ¿no? Entonces, la distracción para la nobleza era siempre la caza, ¿no? Él era un aficionado casi de tiempo completo a este tipo de actividad. Una vez, en alguna ocasión, se va con sus amigos precisamente a practicar este tipo de deporte, digámoslo así. Se interna en el bosque cerca del castillo de Champtocé y se encuentra un jabalí muy grande, un jabalí enorme. El padre de Gil de Rys pues precisamente se quiere llevar toda la gloria para cazarlo y lo empieza a perseguir, lo hiere de muerte, es lo que se dice, pero el jabalí todavía tiene la fuerza suficiente para internarse en el bosque. El padre de Gil de Rys lo sigue, Guy de Laval lo sigue hasta donde encuentra el rastro de este animal, un jabalí enorme. Y el jabalí, pues bueno, en el instinto de supervivencia se trata de meter abajo de un árbol, no cabe, está ahí. Obviamente el instinto de supervivencia animal es muy diferente al de los humanos, ¿no? Y bueno, Gil se acerca, lo quiere rematar y cuando quiere enterrar la lanza, el animal de alguna forma logra con todas sus fuerzas defenderse y le hace una incisión en la parte de los intestinos al padre de Gil de Rys, a Guy de Laval. Lo hiere de muerte básicamente, ¿no? Obviamente inclusive dicen las crónicas que cuando lo hiere con su colmillo, este jabalí salvaje, inclusive hay como se empiezan a salir las vísceras y todo esto, ¿no? Obviamente recordemos que no hay médicos, médicos digamos como lo conocemos hoy, ¿no? O sea, realmente la medicina estaba en pañales en esa época. Y bueno, obviamente le provoca esta herida de muerte. El padre de Gil de Rys, Gil de Laval, es llevado al castillo de Champtocé y lo tienen, pues bueno, bajo observación los médicos, que obviamente saben que esta es una herida mortal, pero pues bueno, está ahí, ¿no? Más que nada saben que se va a morir, pero tratan de que su agonía no sea tan terrible.
le empiezan a dar algunos brebajes, le empiezan a hacer algún tipo de curaciones con plantas, que es lo que había, ¿no? en esa época. Pero, pues bueno, básicamente lo que estaban buscando es que no sufriera tanto. Lo que no saben es que el primogénito, Gilderoy, estaba ahí viendo toda la agonía de su padre. Inclusive él, en las narraciones, está como Gilderoy estaba viendo cómo su padre, cómo le tenían que meter las vísceras de nuevo al cuerpo de su padre, ¿no? Era una herida pues bastante traumática, ¿no? Y él lo está viendo. Gilderoy está muy atento a ese episodio y esto le iba a crear, antes de esto, realmente le crea un episodio traumático, pero no solo eso, sino que las personas que están junto o que se encargan de la educación de Gilderoy se dan de cuenta que este episodio, que en principio debería ser traumático para todos las demás personas, a Giles le causa un tipo de placer. Él se siente fascinado por lo que está viendo, por las vísceras que salen del cuerpo de su padre, ¿no? Y él se queda atento a ver lo que está pasando. Está un par de días, obviamente, su padre en agonía, y él siempre no se despega de él, ¿no? Él quiere ver, él se siente fascinado, se siente atraído por este episodio traumático. Y esto, podríamos decir que esto es lo que desencadena o lo que causa esta especie de trauma en los asesinos en serie, ¿no? Que siempre es algo que no se pueden sacar de su cabeza, ¿no? Es un impacto a sus mentes que, como le dices tú, les desencadena esta cierta adrenalina por ver más, por sentir ese placer y ver de qué manera se genera, ¿no? Así es, sí, y bueno, bastante, bueno, para la mayoría de las personas creo que sería un episodio traumático. Para Giles causaba placer, y eso es lo que causa un gran impacto, ¿no? Pues imagínate, hay muchas personas que se sienten fascinadas. Ya digo, no ver morir una persona, pero digamos por estos videos que en algún tiempo circularon sobre autopsias. Exactamente, ¿no? Tienen este placer, este morbo de ver los intestinos cómo son por dentro. O sea, ya no nos conformamos con las láminas que nos enseñaban los maestros en la escuela. La sangre, lo visual, acción, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Cómo es un cuerpo humano? Y sobre todo en esa época. Exactamente, que no conocías el cuerpo humano por dentro. Entonces, ver esto tal vez sí le causó decir, vaya, está sufriendo, pero es algo que jamás había visto en mi vida. O sea, necesito saber qué lo genera. Necesito saber qué es, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Bueno, pasa esto. Obviamente su padre muere. Tiempo después su madre también muere. Y Gil queda al cuidado de su abuelo. Y aquí es donde se potencia totalmente. Si Giles ya había presentado algunos comportamientos, digamos, psicópatas en ese aspecto, ¿no? El placer por la sangre, el placer por la muerte. En esta época totalmente se potencia todo. Su abuelo es Jean de Cron. Bueno, él queda al cuidado de su abuelo. Y su abuelo le enseña todo lo peor que le podría enseñar. La soberbia, el amor por el dinero, el poder, el narcisismo. Realmente su abuelo es quien potencia a Gilderoy, ¿no? Él toma la patria potestad de tanto de Gilderoy como de su hermano René. Y bueno, obviamente están al cuidado de su abuelo. Y su abuelo es una persona totalmente, como lo decíamos, pues impotente, totalmente... pues bueno, representaba lo peor, ¿no? De la aristocracia, ¿no? Cruel, pues bueno, egoísta. Él le hacía creer a Gilderoy que era la persona más poderosa del mundo, ¿no? Bueno, él crece en esta familia. Su abuelo, inclusive, un dato curioso es que Gilderoy no tenía amigos. Su abuelo, si ustedes han visto la película de Ricky Ricón, donde le compran los amigos, básicamente, pues bueno, su abuelo hacía esto, ¿no? Él iba con los muchachos de los pueblos cercanos, de buenas familias, y les pagaba una suma de dinero para que jugaran con Gilderoy, para que siempre se dejaran ganar, para que en el tipo de juegos ahí pues siempre perdieran, ¿no? Entonces él le compra esas amistades, ¿no? Y crece muy protegido en ese aspecto, y esto va formando más su sentimiento de egoísmo, ¿no? De que yo lo puedo todo, yo soy una persona especial, ¿no? Inclusive. Pero en Gilderoy nace una inquietud. Él, en alguna ocasión, estando en la biblioteca, porque recordemos que antes no había educación como la conocemos ahora, era mucho por los libros, ¿no? Que básicamente la educación se adquiría a través de las bibliotecas, ¿no? Su familia, obviamente noble, pues tenía mucho poder, mucho dinero,
y logra crear una gran biblioteca donde Gilderoy se interna a estudiar este tipo de libros. Uno de los libros que le llama mucho la atención es precisamente La vida de los Césares, de Suetonio. Él empieza a estudiar este libro, se da cuenta descubre personajes de la historia como César, como Calígula, como Nerón, ¿no? Y él dice, aparte de que ya tenía este sentimiento, digamos, no sé si en ese momento ya era un psicópata, pero en ese momento sí ya tenías esa fascinación, ¿no? Por la muerte. Con esto se da cuenta que no solo es esa fascinación, sino que además lo puede llevar a la grandeza y puede representar, si él se apega a sus sentimientos de ira y de este tipo de emociones negativas, él puede llegar a representar un personaje importante en la historia de su nación, lo cual es más peligroso, ¿no? Sí. Sí, pues es que imagínate, ahorita los personajes que me estás pues mencionando, o sea, nada más mencionar, pues lo voy a decir tal cual, al maldito de Calígula. Calígula, Julio Maldito César, de Calígula, o sea, Nerón. este hombre, bueno, me digo a Calígula porque lo catalogan como loco por las costumbres tan horrendas, tan sanguinarias que tenía, tabús mentales, o días enfermedad mental. Sí, exactamente, ¿no? Y que eso no lo llevó a la gloria precisamente porque lo consideraron un rey justo o un César justo, sino porque le tenían bastante miedo. Sí, Nada más con el hecho de llegar a una casa. claro. Nada más te lo pongo así. Llegaba a una casa. Se sentaba a la mesa, como digamos estamos cenando ahorita, nosotros tres. A forcejeos entraba a la casa, se sentaba a la mesa, sin haber plato para él, hacía que le sirvieran, se acostaba con las hijas, la esposa, las cuñadas de la persona que estuviera a cargo de la casa, y enfrente de ellos asesinaba al abuelo, al padre, Jerarca de la familia. al jerarca de la familia, y vaya, eso, una de las cosas Claro. más brutales que he escuchado es que mandó a asesinar una familia completa enfrente de de una multitud de gente, porque uno no, me parece que lo insultó, no recuerdo qué fue lo que dijo. Tenían una hija pequeña, cuando mata a toda la familia queda la hija y dice, también mátenla a ella, pero las personas que estaban alrededor rogaron para que no la mataran, que porque era una niña. Agarró y le ordenó a sus soldados que la agarraran, que la violara, y una vez que la violó, hizo que abriera sus piernas enfrente del público y le dijeron, ya no es una niña, así que pueden proceder a matar. Este tipo de... es muy impactante lo que acabas de contar, pero realmente este tipo de personajes eran el modelo a seguir para Gilderoy. Él se da cuenta que estos personajes, a pesar de su brutalidad, fueron personajes históricos importantes y relevantes para la Roma, ¿no? Y él dice, bueno, ok, yo puedo ser un personaje como él, yo los puedo tomar como guía, ¿no? Como ejemplo. Él crece, a los 14 años es nombrado caballero, que es muy, pensaríamos que es muy temprano para la edad, para lo que estamos acostumbrados, pero en esa época era muy común, ¿no? A los 15 años, pues bueno, ya realmente la gente estaba casada, ya pues tenían una vida hecha, ¿no? A los 14 años es nombrado caballero, y lo curioso es que poco tiempo después de ser nombrado caballero, que obviamente le mandan a traer sus vestiduras a Milán, tenía una de las armaduras más preciosas que se podían obtener en Francia, obviamente, pulido, todo. Bueno, él estaba acostumbrado a entrenar con peleles, que eran este tipo de muñecos de paja, ¿no? Y tenía tutores de guerra. Realmente él, lo que se dice es que realmente era muy estudioso de la guerra. Era un buen alumno en el arte de las espadas, de los escudos, de la pelea, ¿no? Él a los 15 años, bueno, un poco posterior de que le habían nombrado caballero, se cansa de estar practicando y pues bueno, tenía un amigo que se llamaba Antoine, que era pues, su mejor amigo, ¿no? En esa época, y se había hartado, Gilderoy se había hartado de practicar, ¿no? Entonces le ofrece un puñal a su amigo y le dice, vamos a tener un duelo en este momento, ¿no? Su amigo, obviamente, recordemos, está pagado, ¿no? Sí. Él no se puede negar. Entonces él acepta el duelo con Gilderoy. Y bueno, obviamente Gilderoy, que estaba, pues bueno, sabía muy bien este arte de la guerra y estaba entrenado, pues bueno, no tarda mucho en matarlo.
y le raja precisamente el vientre, pero para sentir esa fascinación, ¿no? O sea, él quería ver, ¿no? Él tenía esa inquietud de matar a alguien. Entonces mata a su mejor amigo, entre comillas, y se queda a verlo morir. O sea, ni siquiera va a pedir ayuda, no pasa nada de esto, ¿no? Él se sienta a un lado de su amigo moribundo y observa, ¿no? Su amigo le está hablando y él observa cómo se está muriendo y le causa placer. Le causa inquietud como ver cómo se está muriendo, cómo se empieza a desangrar y todo esto, ¿no? Recordemos, él tiene 14 años, su amigo tiene 15. Es justo el mismo patrón de comportamiento que vio en su papá, ¿no? Sí. Realmente fue la misma acción, pero él quería saber un poco más, ¿no? de cómo se creó esta acción, ¿no? Sí. De saber qué, a lo mejor de informarse qué es lo que le había pasado a su papá, viéndolo ya de cerca y ya va analizándolo mejor, ¿no? Claro, sí, bueno, totalmente de acuerdo. Pasa este episodio y bueno, él obviamente, su abuelo se da cuenta que él tiene facultades extraordinarias para la guerra, ¿no? Pero también se da cuenta de algo muy peculiar su abuelo, que tiene instintos homosexuales. Y de hecho Gilder Rice le comenta a su abuelo que él tiene estas inquietudes, ¿no? Y su abuelo obviamente en esa época no era nada bien visto. Y su abuelo obviamente lo reprende, le da una golpiza tremenda y le dice que bueno, pues la homosexualidad no existe, ¿no? Inclusive su abuelo, poco tiempo después de esto, le pide a Gilder Rice que se case, ¿no? Que busque a alguien con quien pueda procrear. Y bueno, Gilder Rice iba a terminar escogiendo a su propia prima, y se la termina robando y se termina casando con ella, ¿no? Inclusive su abuelo es una de las personas que lo ayudan a robarse a su esposa, a su futura esposa, que era su prima, ¿no? Bueno, pero esto no es lo peor. Resulta que alrededor de 1420, Gilder Rice, obviamente ya era un hombre hecho, estudiado, sabía muy bien las artes de la guerra, entra al servicio de Juan V, precisamente, de Francia, que básicamente manejaba la región de Bretaña francesa, la Bretaña francesa. Entra, pues bueno, a las órdenes de Juan V, todo su caballería. Recordemos que en este momento todo se rige a través de señoríos, ¿no? Eran grandes personajes quien manejaban grandes extensiones de tierra, que tenían sus propios ejércitos, que tenían sus propias leyes, que básicamente se manejaban como ellos querían, ¿no? Pero al final terminaban perteneciendo a un país, ¿no? En este caso era Francia, o algún reino más bien. Bueno, entra al servicio de Juan V, y aquí realmente, pues bueno, obviamente Gilder Rice ya tenía ese instinto psicópata siempre arraigado, ¿no? Entonces aquí pues realmente encuentra la posibilidad de potenciar ese instinto, y realmente se vuelve un caballero excepcional. Inclusive las personas, cuando empieza a pelear por los reinos de Juan V, se dice que era la persona más valiente del ejército. Siempre su caballería iba a la vanguardia de las batallas, ¿no? Siempre iba al frente, ¿no? Le decían que no tenía miedo, que tenía un instinto asesino, que nunca dudaba en la batalla, ¿no? Que era uno de estos guerreros formidables que se llegan a presentar cada cierto tiempo, cada siglo, ¿no? Por ejemplo. Y se decía de Gilder Rice que realmente era una persona hecha para la guerra, ¿no? Pasa un tiempo realmente, y bueno, aquí pasa algo muy interesante. Poco tiempo después llega a estar, obviamente recordemos, estamos en la guerra de 100 años, hay un conflicto, y el rey Carlos VII de Francia se entera de esto y lo llega a reclutar para su ejército, porque en este momento se está dando una ofensiva muy fuerte de Inglaterra. Inglaterra está ganando precisamente todas las tierras de Francia, inclusive París estuvo tomada mucho tiempo por Inglaterra, ¿no? Era reino, bueno, más bien era una tierra inglesa, ¿no? Entonces, bueno, la caída del rey Carlos VII ya era inminente. Las cosas estaban muy complicadas para que él pudiera hacer algo. Y en ese contexto surge un personaje de la historia muy importante y tal vez muy poco analizado, pero muy interesante. Se trata de Juana de Arco. Francia está a punto de perder la guerra de los 100 años. El rey Carlos VII, que es el que comentábamos, generalmente por tradición los reyes siempre eran coronados en Rennes. Pero Carlos VII ni siquiera había sido coronado ahí, ¿no? O sea,
era un contexto muy complicado. No era como, no había sido coronado donde todos los reyes habían, era como un rey legítimo, digamos, ¿no? Bueno, él se pone a la orden de Carlos VII, obviamente, y en este contexto surge Juana de Arco. Recordemos que es una noble que, pues bueno, empieza a tener este tipo de voces que nunca se ha explicado qué es, ¿no? Ella decía que le hablaba a Dios, que le decía que Dios le había encomendado, pues bueno, liderar a los ejércitos ingleses, precisamente, para bueno, llevarlos a la victoria. Perdón, a los ejércitos franceses para llevarlos a la victoria contra los ingleses. Es algo muy extraño, ¿no? Pero empieza a crear cierto auge imagínense, aparece alguien y dice, me está hablando Dios, ¿no? Y sobre todo en esa época, ¿no? Donde estaba muy presente lo de la Inquisición y todo este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, Juana de Arco empieza a surgir y les dice, y bueno, realmente empieza a crear mucho revuelo entre los nobles, pues bueno, franceses. A la par, termina teniendo una entrevista con el rey Carlos VII, y Carlos VII sabe que no tiene nada que perder, y sabe que además Juana de Arco es muy popular, ¿no? Y que tal vez podría tener razón. Pues no había nada que perder. Prácticamente el reino francés estaba perdido. Y bueno, pues de pronto se le aparece una noble francesa, mujer, y le dice, Dios me dijo que yo voy a llevarte a la victoria. Carlos VII, pues bueno, obviamente es un poco desconfiado de esto que le estaba diciendo. Y normal, ¿no? Obviamente, ¿no? Aparece de la nada y le dice que los va a llevar a la victoria. Pero a la par dice, no tengo nada que perder, y le da un ejército de 500 soldados, y entre ellos Gilles de Rys. Bueno, Gilles de Rys liderando todos estos soldados, ¿no? Digamos que le asigna un guardaespaldas. Dice, bueno, no hay nada que perder. Y la primera misión que le encomiendan es precisamente recuperar el reino de Orleans, que había sido francés, pero que había estado 8 meses en asedio intenso por los ingleses. Realmente estaba, pues bueno, por caer, ¿no? Estaba prácticamente media ciudad perdida. Y bueno, Juana de Arco, increíblemente, empieza a reclutar estos... con su discurso, ¿no? Con su discurso católico, sobre todo en esa época, logra logra unificar a todo el ejército francés bajo un mismo contexto, y logra algo que no habían hecho ninguno de los demás nobles, ninguno de los más guerreros, que es, pues bueno, empatizar con la gente. Empatizar. Cuando Juana de Arco pues bueno, se acerca precisamente a liberar el reino de Orleans, pues bueno, toda la gente la recibe con ramos de flores, le empiezan a gritar, bueno, que ella es la salvadora. Realmente la veían como una representante de Dios en la tierra, ¿no? Imagínense el impacto tan fuerte. Bueno, Juana de Arco entra a Orleans, y obviamente Gilles de Rys había sido encomendado para que cuidar, para ser el guardaespaldas prácticamente, ¿no? Junto con su ejército de 500 personas, para que tomaran una plaza de Orleans, que prácticamente era una misión suicida, ¿no? O sea, el rey los había mandado, pero no tenía muchas esperanzas, ¿no? Y realmente era un ejército numérico, pues bueno, muy bajo a comparación de los ingleses, que ya habían tomado todo, que tenían mejores posesiones. Juana de Arco entra, y Gilles de Rys, cuando se da cuenta la aceptación que tiene la gente, que tiene Juana entre la gente, realmente él se queda fascinado, y él decide en ese momento, él era obviamente católico, ¿no? Y él decide que Juana tiene que ser la representante de Dios sobre la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, obviamente entran al reino de Orleans, Gilles de Rys acompañando, él se siente, él ve en Juana de Arco, pues bueno, una presencia divina. Él la empieza a seguir, inclusive se empieza a enamorar de Juana de Arco, ¿no? Yo estoy totalmente seguro, probablemente, de que Juana de Arco, perdón, de que Gilles de Rys estaba totalmente enamorado de Juana de Arco. Y empiezan a pelear, y lo curioso es que un sitio que llevaba 8 meses bueno, tomado por los ingleses, Juana de Arco logra liberarlo en 8 días. Y no solo eso, Juana de Arco en estos 8 días es herida 2 veces. Una de gravedad en uno de los hombros izquierdos, y siempre Gilles de Rys estuvo ahí junto a ella para sacarla no solo del apuro, ¿no? De que ya la habían herido y de que podían matarla, sino que la saca del fragor de la batalla, la ayuda, le cura las heridas, y regresa Gilles de Rys a liderar a los ejércitos. Y esto es lo que hace realmente que en 8 días logren liberar la plaza de Orleans, y bueno, pues, llegue a estar nuevamente bajo el dominio francés.
Pues realmente, vamos escuchando la historia porque bueno, había escuchado yo de Juana de Arco. Yo tenía la historia, bueno, tenía el conocimiento de que a ella se hizo pasar por un hombre. Así es. No me imaginé que ya tuvieran conocimiento de que era mujer. De hecho, la simple acción de suplantar a un oficial, en este caso, liderar ejércitos y que sea una mujer, eso era como algo profano, ¿no? Claro. En aquel entonces, se lo digo nada más como un pequeño paréntesis. Claro, no, sí, adelante. No tenía conocimiento de que ya sabían que era mujer. Sí. Eso es lo que puedo opinar. Comparto la misma opinión contigo. Sí, realmente al principio obviamente llega ante Carlos VII y le dice que bueno, obviamente, como bien lo comentas, ¿no? Con el pelo cortado como garzón, con sus ojos azules muy grandes. Era una persona, como lo comentan, muy bella, ¿no? Aparentando ser un caballero, ¿no? Pero al final todos se dan cuenta que era mujer, ¿no? Que vino con Pero tenía ese impulso divino. Me habla Dios. Si tú negabas que Juana estaba siendo contactada por Dios, entonces quiere decir que estabas negando de alguna forma la palabra de Dios. Pues es que digamos que en aquellos tiempos, y sobre todo en la Edad Media, pues era más común la creencia sobre Dios, sobre Jesús, ¿no? Y pues recuerda que en este asunto de las cruzadas fue uno de los, pues digamos, detonantes de esta batalla tan sanguinaria, ¿no? Así es, sí, realmente es bastante interesante ese punto. Y bueno, pues obviamente Juana es todo un hit, ¿no? Logran recuperar Rennes, inclusive el rey finalmente es coronado en esta ciudad de Rennes, donde se acostumbraba a hacer la coronación del rey, a hacer una gran fiesta. Bueno, al final se logra hacer gracias a Juana de Arco, que básicamente es tan importante esto de Juana de Arco, esta acción de Juana de Arco, que va a sentar las bases para que el ejército francés, al final de más de 100 años, logre ganar esta guerra, ¿no? Pero ella realmente es la que sienta los precedentes. Bueno, pero eventualmente, pues bueno, Juana de Arco es capturada, los ingleses, es entregada a los ingleses, y los ingleses la juzgan como si fuera una bruja, precisamente porque ella decía que Dios le hablaba, ¿no? Exactamente. Entonces a los ingleses saben que les conviene juzgarla como bruja y no como liberadora, porque podían crear un mártir, y eso le iba a dar más poder, ¿no?, al ejército francés. Es capturada, es quemada, es llevada a la hoguera, tiene la peor de las muertes, obviamente es ultrajada, es muchas cosas que pasaron con Juana de Arco. Bueno, cuando ella es capturada, Gilderoy intenta 2 veces liberarla. Junta un ejército de 500 personas y obviamente recordemos que Gilderoy está secretamente enamorado de Juana de Arco, ¿no? Y él intenta liberarla 2 veces y es tanto su afán que realmente llega a estar cerca de hacerlo. Se queda a 25 kilómetros de la ciudad donde Juana es quemada, donde es pues obviamente juzgada y quemada, y se queda realmente a unas horas a caballo para llegar, ¿no? Al menos es la versión oficial, que se dice que bueno, Gilderoy no llegó a tiempo. Cuando Gilderoy llega precisamente a la ciudad donde Juana de Arco estaba presa, pues bueno, ya había estado incinerada, inclusive llega a ver su cuerpo todavía después, imagínense, después de la quema que le hacían a las brujas, después de la hoguera. Él la llega a rescatar bueno, obviamente ya estaba muerta, ¿no? Pero llega a liberarla, digamos, de ahí. Ve su cadáver totalmente quemado. Y él no puede dar crédito que una persona a la que amaba estaba en ese estado, ¿no? En ese momento crea lo que conocemos en los asesinos en serie como rompe su psique, ¿no? Sí. En este momento es cuando se da cuenta Gilderoy, bueno, en este momento ya no le importa nada. Es cuando rompe totalmente su pensamiento y dice, ok, si Dios permitió, si Juana, que era representante de Dios, le pasó esto y Dios lo permitió, entonces ¿qué nos espera a los que no somos tan fanáticos de Dios como lo era Juana, tan cercano, ella, ¿no? ¿no? Y esto realmente le rompe el pensamiento, le rompe la psique, que es lo que se dice, que siempre en los asesinos en serie hay un evento traumático, ¿no? A veces es que los deja su esposa, que se sienten engañados,
Algunos, pues bueno, los dejan dejan su Luego trabajo. con sus padres también. Y ahí es cuando se detona, ¿no? Es como que se activara el gen psicópata, ¿no? Y ahí es cuando empieza realmente a dejarles de importar todo. Sí, claro. Bueno, esto pasa con Gilderoy cuando ve a Juana de Arco quemada, cuando él la baja, cuando él ve su rostro, cuando él puede sentir inclusive su cadáver todavía ardiente, ¿no? Él en ese momento se decide que va a ser en ese momento enemigo de Dios. Y se empieza a reclamar muy fuertemente, ¿no? ¿Por qué Dios le permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que Juana muriera si era, pues bueno, su acólita, ¿no? Aquí en la tierra. Y bueno, ahí es realmente cuando nace el demonio dentro de Gilderoy. Ahí es cuando nace digo, ya tenía el gen de este psicópata, ¿no? Pero aquí es cuando nace realmente el asesino en serie Gilderoy. Y lo iba a hacer de la peor forma. Aquí es cuando realmente se vuelve el servidor del diablo, por decirlo así, ¿no? Él, después de toda esta guerra, pues bueno, recibe un permiso especial del rey, ya no tiene que pelear, se regresa a su castillo de Champtocé y empieza a reclutar una corte de magos, de amantes de la magia negra, de charlatanes, todo este tipo de inclusive de enanos, ¿no? De brujas también se dice. Empieza a rodearse de esta gente, precisamente porque estaba en rebeldía contra Dios. Él se rodea y hay algo muy curioso, que él empieza hay un mago negro también, que precisamente él de alguna forma le dice, no se sabe bien por qué, pero en alguna forma en estos tipos de rituales que él hacía, obviamente, recordemos que está en rebeldía, entonces empieza a hacer todo este tipo de rituales y todo este tipo de situaciones. Hay un mago negro que le dice que la única forma de que él pueda estar en paz, y sobre todo hay algo muy interesante antes de esto, que empieza a despilfarrar toda su fortuna. Empieza a gastar, empieza a hacer obras magníficas, ¿no? Magnificando la toma de Orleans con Juana de Arco. Empieza a gastar muchísimo dinero, banquetes, toda la corte obviamente, que obviamente cobraban un buen dinero, ¿no? Entonces tenía una gran fortuna, se dice que era la segunda gran fortuna de Francia, ¿no? Inclusive hay algunas personas que dicen que era más rico que el rey de Francia. Pues es prácticamente normal en este tipo de personas, digamos, dejemos tantito la parte asesina, digamos las personas que han vivido un evento traumático, la pérdida de algún ser querido, Sí. A veces lo tratan, pues digamos, de cubrir con alguna otra situación, por ejemplo. Eso es algo que te como- causa totalmente placer, ¿no? Pero en el momento, o sea, ¿sabes qué? Me siento mal, voy a beber. Me siento mal, voy a organizar una fiesta para sentirme acompañado, momentáneamente. ¿Sabes qué? Me siento mal, voy a comprar el mejor barco pesquero de todo el mundo para sentirme, o para solventar el vacío que se tiene dentro, ¿no? Que cueste, no me importa, yo lo que quiero es llenar, satisfacer aquel vacío emocional que tengo. Claro. Juana, ya te perdí, pero pues por el momento tengo un barco que me llena, obviamente, Causa felicidad, que entre me causa comillas. felicidad. El barco se hunde, se destruye, lo que sea, estoy otra vez vacío. Mis amistades, una fiesta enorme, vengan, los Sí. necesito, se acaba la fiesta. Y Tratan de llenar ese vacío, ¿no? Exactamente, eso es lo que... Obviamente, un episodio traumático de esta naturaleza, una persona con poder y dinero, solventar. Y más alguien que amó, ¿no? Y más Se supone alguien que que la amó. amaba en secreto y ahora que todo el mundo vea que eres feliz, aunque tú sabes que no lo está haciendo en ese momento. Claro. Y que ya no importa, o sea, ya te perdí, si pierdo mi fortuna, ya no importa nada más. Sí. Así, simple y Sí, sencillo. sí, de hecho, bien como lo dices, Gilderoy, recordemos que estaba casado, ¿no? Entonces, se dice que se aleja, se encierra en su castillo y que nunca vuelve a ver una mujer, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Él estaba convencido de que Juana de Arco era su gran amor, entonces, pues bueno, ya no había nada que lo pudiera reemplazar, ¿no? A menos, o al menos lo trata de hacer con este tipo de fiestas, con despilfarrando el dinero, Exactamente. vendiendo tierras a precios muy, muy bajos, ¿no? Y bueno, él continúa, realmente él continúa. El mago negro Francesco de Prelati, en alguna ocasión, dentro de todo esto, obviamente Gilderoy se da cuenta de que está despilfarrando su dinero y
Inclusive trata de hacer tratados, o más bien experimentos alquímicos para encontrar esa piedra filosofal que le diera el oro, ¿no? Que convirtiera las piedras en oro y todo eso. Entonces se mete mucho en la brujería, un héroe nacional, porque inclusive después de la guerra, después de haber peleado con Juana de Arco, él es nombrado mariscal de Francia, el defensor, ¿no? El defensor de Francia. Que es un título nobiliario muy importante, que muy pocas personas lo tuvieron en esa época, pero es nombrado el defensor de Francia. Bueno, obviamente él, después de todo esto, que se mete a la brujería y todo eso, este mago negro, Francesco Prelati, él le dice, ok, vamos a tratar de buscar una forma de que recuperes toda la fortuna que ya has invertido, o al menos para que no la pierdas tan rápido, ¿no? Se pone a buscar la piedra filosofal, obviamente no la encuentra, no encuentra nada de eso, ¿no? Pero en el viaje encuentra algo muy interesante, que es su fascinación por seguir matando gente. Y sobre todo, algo muy importante, es que él encuentra fascinación en el asesinato de los niños. Francisco Pelati le dice que, después de todo lo que está haciendo, después de vivir en herejía y todo eso, para que no sea castigado por el diablo, tiene que rendirle pleitesía de alguna forma, sacrificando a niños de entre 8 y 12 años, entregando no solo sus vidas, ¿no? Sino también la sangre y algunas partes de los niños, para que de alguna forma el diablo esté contento y no sea castigado por esas acciones que estaba haciendo, que no eran tan graves en ese momento, ¿no? Bueno, él envía, recordamos que tiene una corte, Gilderoy tiene una corte, y él asigna a algunas personas de su corte a que empiecen a buscar niños en la cercanía de sus castillos, que eran sus tierras, y los empiecen a raptar. Y así empiezan a raptar a varios niños de las poblaciones cercanas, ¿no? Se dice que son alrededor de 1000 niños los que se llegan a perder. Él tenía 3 castillos importantes, el más importante era el de Champtocé, donde él vivía. Y bueno, los niños son raptados con, obviamente, mentiras, ¿no? Siempre les decían que a lo mejor iban a recibir, a las familias les decían que iban a recibir una mejor educación, que iban a servirle al señor, al gran señor de las tierras, que era una oportunidad imperdible, ¿no? Que iban a ser educados, y obviamente las familias siempre los entregaban, ¿no? Con este deseo de que les fuera bien, ¿no? De que la oportunidad que ellos no habían tenido, a lo mejor sus hijos la iban a tener. Pero bueno, estos niños tenían el peor de los castigos posibles, ¿no? Obviamente cuando llegaban al castillo eran encerrados en los calabozos de los castillos. Gilderoy se encargaba de enviar a sus séquitos, a toda esta corte tan enferma que tenía, que eran igual de enfermos que él seguramente, o peor. Y él encargaba primero abusar de los niños, ¿no? Abusar sexualmente de todos los niños, de todos los niños que capturaba. Cuando sus séquitos estaban abusando de los niños, él llegaba como el gran salvador, ¿no? De momento abría la puerta y decía, aquí está Gilderoy, ¿qué están haciendo, no? Como si fuera a liberar a los niños, como si fuera el héroe, ¿no? Pero, realmente era para que los niños confiaran en él, e inmediatamente, algunos niños, los abusaba sexualmente antes de matarlos, algunos los mataba y después los abusaba sexualmente, o primero los mataba y después tenía relaciones necrofílicas con ellos, ¿no? Digamos. Era una cosa muy enferma, realmente, ¿no? Como un héroe nacional de Francia, mariscal de Francia, el defensor de Francia, se había convertido en esta especie de monstruo, psicópata, ¿no? Aquí había renunciado totalmente a su conexión con la tierra, con la humanidad, ¿no? Aquí se había convertido totalmente en un monstruo. Y él tenía este tipo de circunstancias, ¿no? Abusaba, se fijó mucho, o más bien todas sus víctimas eran niños, entre 8 y 12 años, que representaban más que nada la edad en la que él había recibido este traumatismo cuando estaba su papá en agonía, ¿no? Que él estaba viendo todas las tripas y todo eso. Él se estaba viendo en sí, ¿no? Como se estaba viendo representado en estos niños que capturaba y que mataba, que obtenía placer de la muerte de estos niños. Pues digamos que en ese momento se veía como que reflejado en ellos. Sí. O sea, no puedo explicar de qué manera se veía reflejado porque a lo mejor él nunca... Pues es que en ese momento él se veía vulnerable. Era una persona vulnerable. Nadie lo podía defender, igual con los niños, pues nadie los podía defender. Claro. Ni explicarles qué estaba pasando.
igual a él en ese momento, en el momento traumático de su padre, pues nadie estuvo para decirle, oye, mira, está pasando esto y esto. Igual con los niños. Claro. Bueno, ese es un punto de vista muy interesante. Él se estaba viendo en ellos, ¿no? Y como a él no lo habían podido ayudar, él no los ayudaba, ¿no? Inclusive no solo no los ayudaba, sino que les daba el peor destino posible, ¿no? Él, inclusive, cuenta en las crónicas, porque esto está perfectamente documentado. Él cuenta que cuando entraba, pues bueno, se ganaba la simpatía de los niños que lo veían como el salvador, los acogía, algunos dicen que tenía pues bueno, relaciones sexuales antes de matarlos, pero siempre les terminaba, pues bueno, los terminaba degollando, ¿no? Él le gustaba ver las sangres brotar, bañarlo, ¿no? Él tomaba a los niños, que tenía muchos en los calabozos, los mataba. Después de matarlos, inclusive llegaba a mutilarlos, y eran niños de entre 8 y 12 años, recordemos, ¿no? Es algo bastante impactante, pero son sucesos reales, ¿no? Que llegaron a suceder y que, bueno, pues ahí están en los anales de la historia. Bueno, él continúa por esto increíblemente por 8 años, capturando niños, matándolos de las peores formas posibles, abusando de ellos también. Son 8 años. Se dice que el promedio de asesinato era tan alto que cada 15 años que cada 15 días asesinaba a un niño. Ese es el promedio, es muy alto, ¿no? Inclusive para los asesinos en serie más prolíficos que conocemos, ¿no? Bueno, cada 15 días mataba a un niño, esa es la estadística, ¿no? Es lo que dice. Bueno, él continuó así 8 años, despilfarrando su fortuna, obviamente, todo esto costaba mucho dinero, mantener a la corte, y hacía cosas tan enfermas como cuando mataba a los niños los mandaba a degollar y los empalaba, obviamente creaba tenía un gran salón dentro de su castillo, hacía un gran banquete y mandaba a empalar las cabezas de los niños que cortaba enfrente del banquete, ¿no? Llegaban sus amigos, su corte enferma, ¿no? Digamos, se hacían primero concursos de enanos, cosas así muy extrañas, ¿no? Después de que se hacían estos concursos, había la festividad principal, era los niños que estaban en las cabezas eran maquillados, de alguna forma, eran maquillados y obviamente hacían concursos trataban de ver entre todas las personas enfermas que estaban ahí, imagínense, ¿no? Muy al estilo La Masacre de Texas. Sí, pero realmente es así, ¿no? O sea, realmente es muy enfermo, muy bizarro. Y entre la corte votaban a ver cuál era la cabeza pues mejor presentada, ¿no? Digámoslo así. Recordemos que son niños empalados, ¿no? Entonces ellos veían cuál era la cabeza mejor empalada y la ganadora, pues bueno, era destinada a fines necrofílicos. Entonces, pues bueno, ya nos imaginaremos, ¿no? Ya nos imaginamos. Era muy crudo, muy cruel, pero realmente son cosas que están ahí, ¿no? Bueno, realmente así continuó, les digo, 8 años. Él ya se había convertido en este asesino psicópata. Las cadáveres de los niños al principio sí eran enterrados, ¿no? Siempre, sí, al principio sí tenía cuidado con eso, ¿no? De que no fueran a descubrirlo. Después, con el tiempo, al ver que ni siquiera le reclamaban ni nada, o sea, no había nadie que estuviera ahí, pues bueno, simplemente eran tirados por el castillo. Que esto lo vamos a ver mucho con Vlad Tepes o, por ejemplo, con Erzsébet Báthory, ¿no? La condesa sangrienta, ¿no? Que tiraban ya los cadáveres. Ya es la nobleza, o sea, más importante que la nobleza no podía haber nada excepto la iglesia. Entonces, pues, realmente nadie les podía decir nada. A los niños que mataban y que de pronto por ahí hacían, pues bueno, aspavientos o inclusive empezaban a buscar a sus familiares, pues bueno, nada más los indemnizaban con una cierta suma y les decían que, bueno, habían muerto en circunstancias extrañas, ¿no? O que habían sido mandados a tierras muy lejanas. Y bueno, obviamente, pues las personas de campo pues no tenían con qué defenderse contra los grandes nobles, ¿no? O sea, la nobleza no era intocable más bien en esa época. Entonces Giles se apega mucho a esto. Pasa el tiempo y pues, obviamente esto es ya una situación insostenible. Se habían perdido alrededor de 1000 niños y llega a crear un impacto muy importante entre la población, ¿no? Porque de momento se dan cuenta que pues gran parte de la población son viejos, ¿no? Y que no hay niños. Entonces esto empieza a llamar la atención, aparte que se empiezan a filtrar ciertas cosas, ¿no? Ciertos rumores de lo que estaba pasando y a la iglesia obviamente no le gusta nada de esto, como podríamos pensar, ¿no? Obviamente, ¿no? Pues bueno, obviamente a la iglesia no le gusta nada de esto. Y bueno, designan a un
a un padre precisamente, a un obispo, que intente saber, que es el obispo de Nantes precisamente, le asignan que trate de investigar qué es lo que pasa con los niños alrededor de las propiedades de Gilles de Rais. Él se adentra, hace una investigación criminalística realmente bastante extensa, ¿no? Porque se mete a lo de las familias, a dónde los habían llevado. O sea, es muy adelantado para su época. Y él logra determinar que Gilles de Rais tiene algo que ver con la desaparición. O al menos, si no es Gilles de Rais, es alguien cercano a Gilles de Rais, porque toda la vida de los niños, pues bueno, terminaba siempre adentro del castillo, ¿no? Bueno, Gilles de Rais es, obviamente, en ese momento se cree intocable, no pasa nada, algunos años con él, y comete un error que es meterse con la iglesia. No había nada más importante en esa época que meterse con la iglesia. Estaba la nobleza, que era él, que era Gilles de Rais, probablemente era la persona más poderosa de Francia en ese momento, después del rey, y luego de él seguía la iglesia, ¿no? Gilles de Rais comete el error de meterse con la iglesia. Él vende unas tierras donde obviamente había, pues digamos, algunas iglesias ahí, unas tierras donde había iglesias. Y bueno, él hay alguna confusión y él piensa que están usurpando sus iglesias. Es algo muy extraño, pero él las había vendido, no se acordaba tal vez, y le llegan los rumores de que alguien estaba, metiendo gente a sus dominios. Él llega y se da cuenta que en la iglesia hacen una reunión. No se había acordado que ya había vendido esas tierras, ¿no? Entonces él llega y toma la iglesia con 20 personas, entra a la iglesia armado, que era lo peor que podía hacer, ¿no? Llega y toma, obviamente es como irse en contra de la iglesia del lado armado, que era lo peor, ¿no? Él llega, inclusive profiere ahí unas palabras contra el sacerdote, y el sacerdote obviamente no se lo guarda, ¿no? Inmediatamente es denunciado ante la iglesia, porque era un sacrilegio muy grande el entrar, no solo el entrar armado, ¿no? Sino que ya ir en contra de la iglesia, ¿no? Estamos en plena época de la Inquisición, entonces imagínense, nadie puede hacer nada en contra de la iglesia, ¿no? Para esto hay otro dato de la noche paranormal curioso, es que Gilles de Rais, después de cometer estos atroces crímenes y actos de abuso sexual contra los niños, al otro día siempre se iba a la iglesia. Él tenía dentro de sus dominios iglesias y pagaba a los sacerdotes. Entonces al otro día iba a la iglesia, se arrepentía, entre comillas, se arrepentía, y bueno, él pues de alguna forma limpiaba sus pecados, ¿no? Esto lo hacía obviamente cada 15 días probablemente, ¿no? Sí. Entonces se arrepintió muchas veces y él se sentía bien. Él sabía que iba a ir al cielo porque pues, había hecho había servido a su país y lo había hecho bien, había servido al lado de Juan de Arco. Entonces pues sí estaba en rebeldía contra Dios, pero no quería ir al infierno, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ese dato curioso. Bueno, ahí estaba. Él entonces comete este acto contra la iglesia, se levanta, él toma esta iglesia, y bueno, esto ya no se lo perdonan, es investigado, es capturado, Gilles de Rais, y de hecho esto, pues bueno, ya propicia muy fuertes enfrentamientos, ¿no? Entre la iglesia y Gilles de Rais. Es capturado, en septiembre de 1440 llega a ser capturado Gilles de Rais y es llevado ante los tribunales de la Inquisición. Y ni siquiera le estaban reclamando nada de los niños. Nadie sabía nada de los actos, de 8 años de actos atroces, de asesinar niños, de abusar de ellos, ¿no? De sacarles la sangre, de todo esto. Nadie le había reclamado nada. Pero sucede que dentro de los juicios que le habían hecho, precisamente por levantarse en contra de la iglesia, lo amenazan con excomulgarlo. Y una persona excomulgada iba a ir al infierno. Y esto es algo que le causaba mucho temor a Gilles de Rais. Esto realmente es lo que dijo, no, ok, voy a confesar en este momento todo lo que he hecho malo, ¿no? Voy a confesarme. Y en el juicio, precisamente, empieza a contar todo esto que había sucedido en el castillo de Chantochet durante 8 años. Cuenta el abuso de los niños. Por eso sabemos todo lo que pasó con los niños. Está tan detallado que sabemos todo lo que hizo, ¿no? Él cuenta la muerte, al menos de los que se acuerda, de 140 niños. Cómo los mató, cómo los enterró, a los que enterró, a los que tiró por la ventana, cómo los había abusado sexualmente, de qué forma, ¿no? Empieza a detallar todo.
Y un dato curioso es que, y se puede leer dentro de los escritos, es que en el mismo juicio, en medio del mismo juicio, es un juicio inquisitorial obviamente, ante la iglesia, los tribunales de la iglesia, y hay una figura de Cristo. Y es tan, digamos, tan impactante lo que está contando, tan hereje, ¿no? Que tienen que tomar una manta y tapar la figura de Cristo para que no escuche todo lo que está diciendo Gilder Rice, ¿no? Pero bueno, al final termina contando todo esto con lujo de detalle, todo lo que había hecho, todos los abusos que había proferido, su acercamiento a la magia negra. También, pues bueno, delata a toda su corte, ¿no? Que había estado con él haciendo este tipo de actos. Y bueno, la iglesia... Esto dura, pues bueno, poco tiempo, ¿no? Realmente lo capturan en septiembre. Y en octubre, pues bueno, la iglesia... Perdón, en septiembre de 1440, lo capturaron en septiembre. Dura unos pocos días, de hecho. Lo capturan el 15 de septiembre y el 26 de septiembre, o sea, 9 días duró el juicio, cuando estaba en lo que dijo todo lo que tenía que decir, ¿no? El 26 de septiembre es... sentenciado a la pena de muerte, como no podía ser de otra forma. Estamos en la Inquisición, ¿no? Claro. No conocían otra. No había otra forma, ¿no? Otra forma de castigo. Si eres culpable eres muerte. Pero hay un dato muy importante en esta historia, es que Gilder Rice no dejaba de ser noble. Y para la iglesia era imposible mandar a la hoguera a un noble. Era muy difícil hacerlo, ¿no? Sobre todo la iglesia francesa, ¿no? Y sobre todo un héroe nacional, o sea, no hay que perder de vista que Gilder Rice, a pesar de todo esto, continúa siendo un ícono de la cultura francesa, ¿no? Al menos en este tiempo. Hoy se ha olvidado, ¿no? Pero en este tiempo todos lo tienen presente, que es uno de los héroes que ayudaron a Francia, ¿no? Contra los ingleses, contra los malditos ingleses. Entonces, bueno, obviamente la corte inquisitorial dice, bueno, ok, toda la corte que estuviste, o más bien todos tus séquitos con los que estuviste, son condenados a la hoguera, sin pena, se van al infierno, ¿no? Excomulgados y además, pues a la hoguera, ¿no? O sea, se van al infierno, pasaporte al infierno directo. Sí. Pero Gilder Rice, como era noble, le dicen, ok, tú tienes que tener un trato diferente. No te podemos perdonar, pero... tampoco te podemos condenar a la hoguera. Entonces lo que hacen es ejecutarlo, lo cuelgan, obviamente pues bueno, es colgado en una plaza pública, y cuando ya está muerto, por cierto, cuando lo cuelgan, él en ningún momento hace señas de dolor ni nada. Lo que se dice es que sí estaba arrepentido, pero más que nada por el miedo de irse al infierno, ¿no? Entonces, bueno, o sea, de alguna forma está arrepentido, no profiere dolor cuando lo están, pues bueno, ahorcando. Lo mandan a la hoguera. La Inquisición dice, bueno, primero hay que matarlo, hay que colgarlo, y cuando ya esté colgado, lo vamos a meter un par de minutos a la hoguera. Pero ya no iba a sentir nada, ¿no? Ya estaba muerto. Entonces, es lo que hacen, lo meten un par de minutos a la hoguera, el cuerpo de Gilder Rice, lo cuelgan, lo meten a la hoguera, y después, pues bueno, ya recibe un santo sepulcro, ¿no? Es como purificarlo. Sí. Pero bueno, esas son las formas que tiene la iglesia, ¿no? Pero bueno, realmente él, bueno, termina en el prado de la... bueno, en un sepultorio en Nantes, y realmente él recibe todos los ritos, pues bueno, católicos, ¿no? Bueno, obviamente no sabemos si se terminó yendo al infierno o al cielo, Sí. pero pues bueno, él hasta los últimos días se dice que se terminó arrepintiendo de todo lo que había hecho, pero pues bueno, ya lo había cometido. Entonces, esa fue todo lo que sucedió, lo que aconteció a grandes rasgos con Gilder Rice. Una historia bastante fuerte. Bastante fuerte. Yo diría que más que bastante fuerte, es una de las situaciones más, de tantas que he escuchado, ¿verdad? Que no debería hacerse pues tan inapropiada de los asesinos. Pues una historia bastante torcida, Claro. contradictoria, llena de glorias para una persona,
después esa misma persona se convierte en el mismísimo demonio. Claro. Y una vez que se convierte en el mismísimo demonio, lo purifican. Son esas cosas de la iglesia que uno no entiende, ¿no? Sí. Exactamente. Digo, al final le terminaron comprobando alrededor de 140 muertes, como lo habíamos comentado, pero se dice que, bueno, esas fueron de las que se acordaban, ¿no? Sí. Se dice que pudo haber matado entre 200 y inclusive hasta 500, ¿no? O sea, el número no es determinado. Se hicieron exhumaciones, obviamente, de los cadáveres de los niños, se encontraron cerca de 140. Pero bueno, había algunos que se habían perdido, ¿no? Que inclusive no se acordaban ni siquiera cuándo los habían matado. Sí, exactamente, pues es imposible que vayan a encontrarlos. De entre cadáveres que quién sabe dónde tiró, cadáveres que por el tiempo pues ya se habían, pues digamos, perdido por completo. Pues prácticamente qué es lo que le van a comprobar, pues, los que se encuentran y No había nada más. manera de comprobar. No había manera de comprobar a ciencia cierta. Sí. Y bueno, realmente es una historia pues bastante cruda, ¿no? Sobre todo si en la cuestión de los niños, ¿no? Que era un asesino de niños, pero precisamente es por lo que comentabas, él se veía reflejado en esos niños, ¿no? Que como a él no lo habían ayudado, que él había tenido ese traumatismo muy temprano en su edad, también quería generar ese mismo impacto en otros niños. Pues es que cuando se trata de niños, cuando se trata de almas inocentes, pues yo creo que las personas lo ven como algo cruel. Es más cruel matar a un niño, un alma, una persona inocente, que matar a un adulto. Claro. Sí, en un adulto todavía te ponen en tela de juicio, fue por defensa propia, fue por Todo hacer... lo malo que pudo haber hecho, ¿no? Exactamente, pero en un adulto siempre te ponen defensa propia, alguna disputa, algo, bueno, ya, no lo mataste, sale, actualmente sale al bote. Sí, claro. Pero en un niño Es muy difícil, ¿no? es, vaya, sea por la situación que haya sido, sigue siendo cruel. El niño, digamos que de repente, por poner una situación fantasiosa, perdió la cabeza, te iba a clavar un cuchillo en el estómago, pero lo mataste en defensa propia, sigue siendo un niño, Sigue ¿no? siendo un niño. Sí. Y bueno, pues, ¿qué les parece, amigos? Es realmente una historia bastante cruda, pero interesante. Tenemos hoy líneas de contacto. ¿Cuáles son las líneas de contacto? (2215-909831). Síguenos en Facebook, Instagram, iVoox como La Noche Podcast, en YouTube como La Noche Paranormal y por Enigma TV en Facebook y YouTube. Bueno, pues ahí está. Pueden escribirnos, pueden decirnos qué es lo que piensan de esta historia, pues bastante cruda, ¿no? De Gilda Rice. Y bueno, precisamente se le conoce como Barba Azul porque, pues bueno, se dice primero que tenía una barba prominente y que probablemente tenía ese color, ¿no? Pero en 1695 todas estas historias son recopiladas y bueno, son presentadas en una serie de cuentos que son llamados los cuentos de la mamá Oca. Y bueno, pues realmente son enseñados a los aristócratas, ¿no? Con el fin de mantenerlos, pues bueno, de enseñarles cierto tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, de advertencias, digámoslo, ¿no? Pero, pues bueno, al final esta historia de Barba Azul se termina censurando, ¿no? Por ejemplo, en el cuento original de Barba Azul, pues bueno, no mata niños, sino mata a 7 mujeres, ¿no? Pero bueno, hoy ya sabemos que bueno, fueron más de 200 niños. Imagínate cómo van a mencionar que son, Eran niños, ¿no? que eran niños. Y fíjate que en el asunto de que, pues ya, volviendo otra vez a los niños, pues este comportamiento del Calígula y este comportamiento de los, pues digamos, de los romanos, de los griegos, sale romanos y griegos, acuérdate que llevaban a cabo las relaciones sexuales con los niños, ¿no? Exactamente. Y estaba algo, pues era algo totalmente normal en aquel entonces, ¿no? Que un hombre que estuviera, pues, que tuviera a cargo a un pequeño que le estuviera enseñando algo, abusara sexualmente de él, ¿no? Claro. Entonces, pues estos comportamientos fueron su inspiración y vaya, que los repitió, ¿no? Bueno. Tenemos saludos, Ani Allende. Ani Allende nos manda saludos. Ok, muchas gracias. Saludos, ¿no? Saludos a todos. Y sí, realmente es bastante interesante la historia de Barba Azul. Se le conoce precisamente como el primer asesino en serie porque tenemos constancia de todo lo que sucedió. Obviamente, seguramente existieron otros personajes que fueron igual de sanguinarios o tal vez, pues, no sé si igual, o es que es mucho decir igual, ¿no? Pero a lo mejor
pertenecieron a la misma naturaleza. Es muy crudo. No es el asesino en serie más prolífico. El asesino en serie más prolífico es una mujer. Es precisamente Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta. Y bueno, que al final se relaciona, ¿no? Digo, esto es un poco antes de algunos cientos de años antes de la historia de Elizabeth Bathory. Pero pues ahí vemos algunos comportamientos muy relacionados, Similares. ¿no? Siempre las historias de los asesinos en serie son muy peculiares. Y bueno, aquí hay una cosa muy interesante que les iba a comentar. De hecho, recordemos que Gilda Rice era guerrero, ¿no? Era dedicado a este tipo de situaciones. Hay una teoría de un investigador que se llama... la teoría se llama la teoría del gen egoísta, que esto puede explicar precisamente por qué se dan asesinos en serie en la cultura, en la sociedad, ¿no? En general, ¿no? Es un estudioso que se llama Richard Dawkins, que, bueno, él precisamente emite esta teoría del gen egoísta, que se dice que básicamente en la antigüedad había muchas guerras, y precisamente el instinto de supervivencia del ser humano precisamente es tan fuerte que la evolución buscó algún mecanismo para hacerlo sobrevivir. Entonces, de cuando en cuando salía una persona, más bien la evolución hacía o creaba este tipo de personas, de psicópatas, que no tenían miedo a matar, que al contrario tenían ese placer de matar, que no tenían miedo, que no tenían remordimiento, que no tenían empatía, y que estos eran las personas que terminaban liderando a los grandes ejércitos, ¿no? Y que, bueno, provocaban estas grandes masacres, ¿no? Está Héctor, las narraciones de Héctor, de Aquiles, de todo esto. Pues bueno, se dice que, bueno, podrían ser producto de este tipo de gen egoísta que crea la misma evolución, ¿no? Que precisamente gracias a este tipo de individuos que van apareciendo, Alejandro Magno también, Julio César, ¿no? Pues se van formando las grandes extensiones políticas de la humanidad, ¿no? Y se llega a crear una evolución, ¿no? A través de la guerra. Exactamente, pues date cuenta, ahí tenemos el ejemplo de Adolf Hitler y su odio hacia Hitler, los judíos. Himmler también, ¿no? Por ejemplo, también. Exactamente, o también Herodes también, egoísta de su reino, digamos, dice este gen egoísta de su reino, miedo de perderlo, el Mesías que viene a salvar y que viene a liderar a todo el pueblo, maten a todos los bebés. Sí, ¿no? Entonces, pues sí, son ejemplos de este tipo de psicópatas, de personas enfermas de poder, ¿no? Así es, pues realmente esta teoría es relativamente, pues bueno, nueva, ¿no? Salió se promulgó en el 76, me parece. Pero bueno, vemos que en el caso de los asesinos en serie no todo está escrito, ¿no? De cuando en cuando salen cosas pues bastante nuevas, ¿no? El estudio de los sociópatas, de los psicópatas, el eterno debate de que si un asesino en serie se hace o nace, ¿no? Y bueno, ahí está presente, ¿no? Tú lo conoces muy bien, eso, ¿no? Sí. Y, Hablando, y bueno, pues realmente es un asunto muy extraño, pero bueno, podría tener su origen en la misma teoría de la evolución, ¿no? Tal vez estos seres, pues bueno, extraños, ¿no? Porque no podemos decirle humanos a una persona que hace este tipo de situaciones, ¿no? Pero a lo mejor este tipo de seres que avienta la evolución de vez en cuando, pues bueno, de alguna forma están destinados a la guerra. Y ahora, ¿qué pasa con este tipo de seres que están destinados a matar otro tipo de personas cuando son tiempos de paz? ¿En qué derivan, no? ¿Cómo pueden canalizar ese gen que tienen adentro, ¿no? Esas ganas de matar, este gusto por la sangre, ese gusto, pues bueno, animadversión por todo lo que tiene que ver con la sangre, con la muerte, con todo esto, cómo lo canalizan, ¿no? Inclusive se dice que este gen, pues obviamente es imparable, ¿no? Que sigue creciendo, que sigue obviamente estando en la sociedad y que de cuando en cuando termina derivando en los asesinos en serie, pues que conocemos hoy, ¿no? Los grandes asesinos como Jack el Destripador, como el asesino del Zodiaco, como BTK, como Ted Bundy, ¿no? Que no tienen remordimiento y que al final, según esta teoría, al final, pues bueno, podría ser resultado de la misma evolución. Pues a veces yo siento, ya escuchando esta teoría que me estás contando,
podría ser hasta un asunto de supervivencia, ¿no? Claro, sí, totalmente, totalmente. Sentirse pues invadido por las demás personas que cumplen cierto patrón. Digamos, vuelvo a regresar a Hitler, perdón, porque ese... Sí, claro, claro. Los judíos están infestando Alemania, están hirviendo las casas de judíos, hay que matarlos, ¿no? Para que después haya espacio pues para la nueva raza alemana, para nosotros que nos sentimos intimidados. O sea, no podemos ser la raza débil, los intimidados por este tipo de personas, ¿no? Claro. Entonces, no dejemos que esto suceda antes de que nos maten, mejor mátalos Sí, a sí, ellos, instinto ¿no? de supervivencia, ¿no? O tú o yo, Exactamente. ¿no? El que se adapta mejor, El que se es el adapta que mejor. sobrevive. Y bueno, ¿cuál sería tu conclusión, Fanny, al respecto de esto que hemos escuchado? Una historia bastante grotesca, pero real. Pues es una historia de proyección más que nada, en hacer sufrir a personas que en algún momento tú te sentiste vulnerable a, y es algo que pues que te impacta demasiado, porque, o sea, en vez de que tú defiendas a las personas que igual en algún momento tú tuviste la misma edad y las defiendas, las atacas. Entonces, es un poquito traumante también el hecho de que pues de que él era una persona tan rebelde a lo que era la religión, pero finalmente tenía miedo de irse Al infierno, ¿no? Entonces, esa contradicción, ¿no? Sí, Es de que, ok, estoy en rebeldía contra Dios y en este momento, porque es lo que pasa, ¿no? Cuando se quiebra su psique, que dice, ok, si Dios dejó morir a Juana de Arco, que era mi gran amor y que además era súper devota a él, entonces ahora yo voy a estar en contra de Dios, ¿no? Pero no tanto, porque tampoco me quiero ir al infierno, ¿no? No soy tan tonto, ¿no? pues por ahí cuando ya ves la de veras. Sí, realmente, es que eso fue lo que sucede, ¿no? Es una historia llena de hipocresía, digamos así, ¿no? Pero real. Digamos, pero real. O sea, como dice, matar a estas almas inocentes, así brutal, llenarte las manos de sangre. Pero yo en algún momento fui inocente también. Pero en algún momento fui inocente y decir, es que Dios, perdóname por lo que estoy haciendo, pero no te quiero, no te quiero en mi vida, pero no me vayas a mandar con el diablo. Exactamente, ¿no? Entonces, sabiendo lo que estoy haciendo, tratando de esconder las acciones, digamos, si existe algún Dios, tratando de esconder las acciones a un ser que prácticamente lo sabe todo, pues es un poco lleno de hipocresía, ¿no? Sí, Por claro. esa parte, ¿no? Y aparte aquí hay un aspecto, y bien lo comentas, muy interesante que me acaba de venir a la mente, es que es difícil que negaras la existencia de Dios porque tuviste a un lado a Juana de Arco, ¿no? Y la seguiste y además peleaste por ella y además la salvaste de la muerte. Entonces estás dando por hecho, más bien estás siendo testigo de que si Juana de Arco dice que le habló Dios y que Juana de Arco realmente hizo un cambio, o al menos lo que había dicho, ¿no? Ella realmente llega a sentar las bases de la victoria de Francia. Si estás viendo algo que es tan raro, tan extraordinario, pero que lo estás viendo que es real, entonces tienes que dar por hecho que, o al menos lo que pasó con Gilles de Rais, ¿no? Que da por hecho que entonces Dios sí existe, ¿no? Y que le habló a Juana y que Juana hizo esto. Pero si existe Dios, también existe el diablo, ¿no? Y bueno, él precisamente al dar por hecho que Dios existe y que lo abandonó y que mató a Juana, o más bien permitió que Juana muriera, entonces él se va a volver del otro lado, ¿no? Entonces empieza a explorar qué es lo que hay del lado del diablo, ¿no? Bueno, al menos es lo que él termina haciendo, ¿no? Con toda la corte de magia negra y todo eso, brujas y enanos y cosas muy extrañas, ¿no? Pero bueno, pues es parte de la historia, y bueno, son estos personajes que a veces se van dejando de lado, pero que bueno, pues forman parte de la historia, ¿no? Exactamente. Es bastante interesante. Me recuerda una historia, vuelvo a este personaje de Vlad Tepes, también prácticamente la misma historia, ¿no? Claro. Devoto a la religión, pelea contra los ejércitos Turcos, ¿no? turcos, los turcos otomanos, devoto creyendo en Dios, pero de repente su prometida, pues no recuerdo bien si se suicida o es asesinada, y en ese momento es cuando decide entregar su alma a Satanás, ¿no? Entonces, si él permitió que el amor de mi vida muriera, pues prácticamente me vuelvo del otro lado, ¿no? Sí.
Por coraje, más que por nada. Por coraje, llevar eso. Y es el instinto humano, ¿no? Si te abandonan abandonan, pues realmente vas a buscar la forma de luchar contra eso, ¿no? Aunque a veces tengas que buscar los fines pues menos adecuados. menos adecuados. Los medios menos adecuados. Bueno, pues ahí está. ¿Qué te pareció? Interesante, demasiado. Bueno, pues bueno, ahí está, amigos. Realmente es una historia bastante interesante. Y algún día vamos a tratar también el tema de Vlad Tepes. Vlad Tepes. O de Elizabeth Bathory, precisamente también asesinos en serie, ¿no? Muy Muy conocidos, sí. y sobre todo sobresalientes y significativos para la historia de sus países, ¿no? Pero bueno, me gustaría resaltar lo siguiente. Hay asesinos en serie que encuentran un asunto terrenal, ¿sí? Un placer humano dentro de matar. Y bueno, estos que estamos mencionando ya encuentran otros asuntos sobrenaturales, ¿no? Y esto, Divinos. exactamente. Divinos. O sea, la condesa se bañaba en sangre para mantenerse joven. Sí. Entonces, vaya que esto ya no tiene que ver con asuntos terrenales, sino Sí, decir sí. el poder de la sangre sobre mi cuerpo, ¿no? Y a veces este tipo de situaciones que va íntimamente relacionado con la historia son dejados de fuera, ¿no? Son dejados por fuera, como si fueran bichos raros de la historia, como que eso no pasó, son ocultados, pero realmente los vemos ahí y son significativos y llegaron a representar pues gran parte de los cambios o gran parte del organigrama, digamos, que tenemos hoy en el mundo, ¿no? Pues bueno, la organización de la repartición de las tierras y todo eso, pues gran parte es gracias a este tipo de personajes, ¿no? Sangrientos. Pues bueno, amigos, ahí está, muy interesante. Déjenos sus comentarios, sus opiniones. 2215 90 98 31. O bueno, también pueden escribirnos a la noche paranormal. Y bueno, pues ahí vamos a estar recibiendo gustosos todos sus comentarios al respecto de esta historia muy interesante que acabamos Bastante interesante. de vivir. Pues bueno, les agradecemos su presencia la noche de hoy en este episodio, el episodio número 8, Asesinos en Serie, Barba Azul. Y nos vemos, pues bueno, en 2 semanas precisamente. Vamos a contar historias que nos han pedido también acerca de... bueno, se los voy a dejar ahí un poco botando la pelota. Pero bueno, vamos a estar hablando acerca de lugares embrujados. Que tienen, bueno, presencias bueno, bastante importantes, o al menos que tienen que ver con asesinos en serie. Ya me imagino que estarán pensando de qué vamos a hablar, pero bueno, pues ahí se los dejamos, ¿no? Se los anticiparemos ahí en el transcurso de la semana, en la noche del miedo, en la noche paranormal. Y bueno, pues ahí esperamos todos sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Gracias a nuestros amigos de Lamentos del Purgatorio, a Stephanie y a Exodus por haber estado presentes, y espero que bueno, se hayan sentido pues bueno, atrapados por esta historia, ¿no? de Gil de Rice o Guy Duguay. Pues nosotros agradecidos contigo, Ariel, por habernos invitado Gracias. a este programa. Es, pues como ya lo sabes, un poco diferente de lo que nosotros hacemos. Sí. Sin embargo, pues sabes que dentro de nuestros gustos también están este tipo de situaciones, y la verdad nos sentimos bastante interesados pues con el tema que nos acabas de exponer. Muchas gracias. ¿Dónde nos pueden seguir? Bueno, nos pueden seguir en nuestra red social. Por el momento estamos solo manejando Facebook, Lamentos del Purgatorio, por la señal también de Enigma TV, y pues ahí donde se van a estar siguiendo nuestras investigaciones. Jueves, colaboración con Memo de Relatos Siniestros, que por cierto también están bastante interesantes. Días sábados, 11:55, hasta que las presencias quieran que estemos ahí. Bueno, pues ahí está. Y nosotros también tenemos líneas de contacto. 22 15 90 98 31. Síguenos en Facebook, Instagram, iVoox como La Noche Podcast, en YouTube como La Noche Paranormal y en Enigma TV en Facebook y YouTube. Bueno, pues ahí está, amigos. Muchísimas gracias por habernos seguido en esta noche. Agradecemos a los invitados. Nos estaremos viendo en 2 semanas, porque bueno, tenemos ahí una sorpresita y les vamos a estar contando en el transcurso de la semana. Vayan viendo la historia de... les vamos a adelantar un poquito, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a estar hablando acerca de cosas embrujadas, castillos, la torre de Londres, por ejemplo. Y vamos a hacerlo desde una locación bastante interesante, fuera de lo común. Pero bueno, pues
han escuchado también acerca de la historia de Amityville, pues bueno, nos lo habían pedido y ya se los vamos a traer en este podcast. Bueno, esperaron casi 30 episodios para que les trajéramos esta historia. Pero bueno, ya, por fin, en 2 semanas vamos a estarles contando la historia de Amityville, la casa embrujada, y de otros muchos lugares. Y bueno, desde una locación muy, muy interesante en Teciutlán, Puebla. Bueno, saludos a todos por allá, muchísimas gracias por haber estado en la noche paranormal. Le mandamos saludos a nuestro amigo Armando Arellano, que no pudo estar hoy con nosotros. Y bueno, en la producción, Vianney Salazar. En los invitados Exodus y Fanny, muchas gracias. Y bueno, ya saben, aquí en la locución Ariel Salazar, búsquenos también ahí en Facebook como Ari6. Nos vemos en el siguiente episodio de La Noche Paranormal. Muchas gracias. Hasta la próxima.